hay heridas que no se ven, pero pesan como una piedra en el alma. Y tal vez tú, que estás entre los 55 y 75 años, ya has aprendido a callar, a fingir que no duele, a disimular las lágrimas detrás de una sonrisa. Pero hoy Dios quiere hablar directamente contigo, porque Él ha visto cuántas veces tu corazón fue lastimado por personas cercanas, por familiares, por amistades que solo supieron drenar tu paz, tu alegría, tu valor. No es tarde para recuperar lo que perdiste. No es tarde para poner límites santos. No es tarde para decir basta con dignidad y amor. Dios no quiere que sigas permitiendo que la toxicidad destruya lo que Él ha plantado en ti. Esta palabra no viene a culparte, viene a despertarte, porque hay relaciones que no fueron puestas por Dios, pero sí permitidas para enseñarte a confiar en Él, a depender de su voz, a proteger tu corazón como el tesoro que es. Hoy, el Señor te enseñará cómo enfrentar a la gente tóxica, no con odio ni rencor, sino con sabiduría celestial. No desde la herida, sino desde la sanidad. No desde el enojo, sino desde la autoridad que viene del cielo. Prepárate, porque esta palabra no es una charla, es una respuesta divina al clamor secreto que llevas dentro. Si esta palabra ya está tocando tu corazón, no te vayas sin dejar tu me gusta y escríbenos en los comentarios. Dios, enséñame a proteger mi paz. Comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita escucharlo. Tal vez sea la voz de Dios que esa persona está esperando hoy. Ahora, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te muestre el camino. Hay dolores que no se explican con palabras, pero que se sienten en lo más profundo del alma, como una sombra silenciosa que acompaña nuestros días y pesa sobre nuestros pensamientos, incluso cuando nadie más lo nota. Y muchas veces esos dolores no vienen de enfermedades físicas ni de tragedias repentinas, sino del trato que hemos recibido a lo largo de la vida, especialmente de aquellas personas que estuvieron más cerca de nosotros. Amistades que con el tiempo se volvieron una carga emocional, familiares que sembraron más juicio que amor, relaciones que poco a poco fueron debilitando nuestro ánimo, nuestra paz, nuestro valor, hasta hacernos cuestionar quiénes somos y cuánto valemos delante de Dios. Cuando uno llega a cierta edad, 55, 60, 70 años, lo que se espera es sabiduría, descanso, paz. Pero no todos encuentran eso, ¿verdad? Hay quienes cargan cicatrices profundas, marcas de desprecio, palabras que hasta hoy hacen eco en el corazón, insultos disfrazados de consejos, gestos de frialdad de quienes debieron ser fuente de cariño, comentarios que fueron apagando la llama de la esperanza hasta hacerte creer que merecías ese dolor. Pero Dios vio todo, vio cada lágrima que lloraste en silencio, vio cuando intentaste sonreír para no preocupar a los demás, vio cuando tragaste tu orgullo solo para mantener la paz, y aún así, seguiste siendo maltratado emocionalmente. Y, ¿sabes lo que Él dice hoy? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Porque el corazón herido no escapa a la mirada amorosa del Señor. Muchas de esas heridas han sido guardadas por décadas, algunas desde la juventud, y otras surgieron más tarde, cuando pensabas que ya habías superado todas las pruebas. Pero Dios no quiere que vivas esta etapa de tu vida simplemente sobreviviendo emocionalmente. Él no te llamó para aguantar, todo en silencio, como si fuera normal cargar con heridas abiertas. Dios es un padre que cuida de sus hijos, que siente nuestro dolor y que desea restaurar todo lo que fue robado dentro de nosotros. ¿Y sabes por dónde comienza esa restauración? Reconociendo que hay un dolor y que ese dolor no vino de Él. Porque muchos se han acostumbrado a pensar que sufrir a manos de los demás es parte de la vida cristiana, como si amar al prójimo significara permitir ser maltratado indefinidamente. Pero eso no es el Evangelio, eso no es mansedumbre, eso es prisión emocional, y Dios ha venido hoy a liberarte de eso. Existen palabras que fueron dichas hace años
y que aún resuenan dentro de ti como maldiciones. Palabras que dijeron que eras débil, inútil, demasiado viejo para volver a empezar, que nadie te valora, que eres una carga. Y tal vez no repitas esas palabras, pero en algún rincón de tu corazón creíste en ellas. Y por eso esta predicación es para ti, porque el Espíritu Santo quiere borrar cada mentira que te dijeron y reescribir con amor la verdad de Dios sobre tu identidad. Tú no estás al final del camino. Estás en una estación sagrada, donde el cielo quiere revelarte que aún hay propósito, aún hay voz, aún hay luz para ti. Y parte de ese renacer comienza cuando te das cuenta de que ciertas relaciones, ciertas compañías, ciertos lazos emocionales, no vienen de Dios, y que el dolor que sientes al estar cerca de ciertas personas no es tu culpa, es señal de que hay algo espiritual detrás, algo que necesita ser tratado con la luz de la palabra y no con la culpa que otros te han impuesto. Sí, hay personas tóxicas, y lo más doloroso es cuando tienen nuestra sangre, nuestro apellido o nuestra confianza. Pero aún así, Dios es capaz de actuar, de sanar, de restaurar incluso lo que parece irreparable. Y el primer paso es saber que no estás solo, que no fuiste olvidado, que Dios se preocupa por tu dolor emocional tanto como por tu salud física, porque Él te creó entero, cuerpo, alma y espíritu, y Él quiere sanarte por completo. Hay heridas que te hicieron desconfiar incluso del amor de las personas buenas. Hay voces que susurran dentro de ti diciendo, mejor cállate, mejor no te abras, mejor no confíes más en nadie. Pero hoy el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo, yo te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41:10. Tú ya no necesitas vivir desconfiando de todo, pero tampoco necesitas aceptar cualquier tipo de presencia en tu vida. Dios va a enseñarte con sabiduría y firmeza a separar lo que viene del cielo de lo que es enviado para destruir tu paz. Hay un peso invisible que muchos cargan, el peso de la ingratitud de aquellos a quienes ayudaste, el peso de críticas injustas, el peso del desprecio. Pero hoy el Señor quiere quitar ese fardo de sobre tus hombros, quiere que respires profundo y sientas el alivio de saber que ya no necesitas someterte más a personas que te tratan como si no tuvieras valor, porque tu valor no viene de la opinión de nadie, viene de Dios. Y Él pagó un precio altísimo para liberarte. La sangre de Jesús fue suficiente para romper toda cadena emocional que intenta mantenerte cautivo de palabras destructivas y de vínculos que solo absorben tus fuerzas. Tal vez hayas vivido décadas intentando agradar a todos, intentando ser aceptado, intentando mantener la paz a cualquier costo. Pero ahora Dios está diciendo, hijo mío, hija mía, no fuiste creado para agradar a los hombres, sino para caminar en mi propósito. Y el propósito de Dios incluye libertad emocional, incluye ambientes sanos, incluye relaciones donde tú puedas florecer, sonreír, descansar. No fue para vivir con miedo que Dios te rescató. Fue para vivir con valentía, con paz, con dignidad. Y si ahora sientes el corazón apretado, los ojos llenos de lágrimas, sabe que esa emoción es la respuesta del Espíritu Santo, diciéndote que ha llegado el momento de un nuevo tiempo. Ha llegado la hora de dejar de cargar pesos que no son tuyos. Ha llegado el momento de verte como Dios te ve. Ha llegado la hora de enfrentar ese dolor con la verdad del cielo, porque fuiste llamado para vivir en paz, y ninguna persona, por más cercana que sea, tiene derecho a robar la paz que Jesús conquistó para ti. No importa cuán herido hayas sido. Dios está más interesado en restaurarte que en juzgarte. Él te llama a acercarte, a sanar ese corazón que se cansó de tanto tragarse el dolor. Y Él va a mostrarte paso a paso cómo enfrentar todo esto sin perder el amor, sin perder la fe, sin perder tu esencia. Porque cuando Él entra en la historia, hasta los pedazos rotos se convierten en testimonio de sanidad. Y ese proceso comienza ahora,
porque su presencia ya está tocando ese cuarto, ese lugar donde estás. Y Él comienza a envolverte con un amor que limpia, que levanta, que devuelve la esperanza. Tú no estás demasiado viejo para empezar de nuevo. Estás en el tiempo justo para vivir lo que Dios preparó. Y ninguna relación tóxica va a impedir eso, porque cuando el cielo se mueve, hasta el pasado pierde su fuerza. Ahora esto es solo el comienzo. Respira, porque Dios te va a conducir aún más profundo. Y lo que Él comenzó hoy transformará tu alma desde lo más profundo. Y es justamente cuando el corazón comienza a despertar a la verdad de Dios, cuando empieza a levantarse del peso de las heridas antiguas, que el enemigo se disfraza de ternura para seguir contaminando el alma en silencio. Porque una de las armas más sutiles que el infierno utiliza no es oprimir con violencia, sino acariciar con veneno escondido en palabras dulces. Y lo más peligroso de las relaciones tóxicas es que muchas veces no llegan como enemistad, sino como aparente afecto. Se visten de preocupación, de cercanía, de cariño, pero por dentro esconden manipulación, control, culpa y desgaste emocional. Y cuando uno no está atento espiritualmente, termina aceptando como amor lo que es un lazo que paraliza, debilita y mata el propósito de Dios en la vida. Hay personas que dicen amarte, pero te controlan con su silencio, con sus ausencias, con su falta de apoyo en los momentos más importantes. Hay quienes dicen ser familia, pero solo aparecen para juzgarte, para hacerte sentir pequeño, para recordarte tus errores como si nunca pudieras superarlos. Hay amigos que estuvieron a tu lado por años, pero que cada vez que compartes una bendición, una alegría, un avance, reaccionan con indiferencia o con palabras que disimulan envidia, con humor, y eso te duele, te hace preguntarte si estás exagerando, si estás siendo sensible de más. Pero no, lo que estás sintiendo es real y Dios lo sabe, porque el Espíritu Santo nos alerta cuando algo que parece bueno en la superficie está envenenando nuestra alma poco a poco. Sansón, un hombre escogido, desde el vientre un hombre lleno del poder de Dios, fue atrapado no por una espada, sino por una caricia equivocada. Fue debilitado no por la fuerza del enemigo, sino por la cercanía de una mujer que decía amarlo, pero que día tras día fue robándole la verdad, el discernimiento, la fuerza, hasta que lo entregó en manos de quienes querían verlo destruido. Y esto no es solo una historia del pasado, es una advertencia espiritual, porque incluso los escogidos pueden ser seducidos por vínculos que parecen amor pero llevan consigo intenciones oscuras. Y si Sansón, con toda su unción, cayó en esa red, ¿cuánto más necesitamos nosotros del discernimiento del Espíritu para no confundir afecto con trampa, cariño con manipulación, consejo con control? Y no se trata de vivir desconfiando de todos, se trata de vivir con sabiduría, con los ojos del alma abiertos, reconociendo que no toda palabra que suena amable viene de un corazón puro, que no todo abrazo es refugio, que no toda cercanía es propósito. Hay relaciones que fueron sembradas por el enemigo solo para frenar lo que Dios quiere construir en ti. Y a veces el mayor obstáculo no es el mundo, ni el pecado evidente, sino las personas que están tan cerca que te conocen, que saben dónde tocar para herirte, que usan lo que tú les confiaste para dominarte emocionalmente. Y eso, amado, amada, no es amor. Eso es una cadena invisible que Dios quiere romper hoy. El problema es que muchas veces le llevamos tanto tiempo en esas relaciones que nos cuesta verlas por lo que realmente son. Hemos normalizado el sarcasmo constante, la crítica disfrazada de consejo, el desinterés que se oculta tras excusas repetidas, y empezamos a pensar que el problema está en nosotros, que somos difíciles, que no merecemos más, que mejor no esperar nada de nadie. Pero esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del desgaste emocional acumulado por años de vínculos desequilibrados, donde das mucho y recibes poco, donde te esfuerzas por mantener la paz, pero siempre terminas lastimado. Y hay algo muy importante que el Señor quiere que entiendas hoy. Tú no fuiste creado para vivir atrapado
en la red emocional de quienes solo saben lastimar. Tú fuiste creado para ser libre, para rodearte de personas que edifiquen tu fe, que respeten tu proceso, que te corrijan con amor pero nunca con humillación, que te impulsen hacia el propósito, no que te mantengan estancado en tus temores, tus traumas, tus inseguridades. Dios es un Dios de relaciones sanas, de comunión verdadera, de vínculos donde la verdad y el amor caminan juntos, donde hay lugar para la corrección, sí, pero también para el perdón, para el aliento, para la alegría de ver al otro crecer. Y si las personas más cercanas a ti no celebran lo que Dios está haciendo en tu vida, si sus palabras apagan la llama en vez de avivarla, si te hacen sentir menos cada vez que compartes un sueño o una victoria, es hora de preguntarte si ese tipo de relación está siendo guiada por el espíritu o por el miedo, por la inseguridad, por el egoísmo, porque el enemigo no necesita destruirte con ataques externos cuando consigue debilitarte desde adentro, usando la voz de quienes más escuchas. Y muchas veces eso es lo que más paraliza, no las palabras del extraño, sino las actitudes del amigo, del familiar, del hermano de la iglesia que te mira con juicio pero nunca con compasión, que exige pero no se entrega, que espera de ti más de lo que él mismo estaría dispuesto a dar. Y es ahí donde necesitas levantar una muralla espiritual de discernimiento, no para rechazar a todos, sino para proteger lo que Dios ha depositado en ti. La palabra dice que de toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Y no puedes permitir que personas con intenciones confusas tengan acceso al centro de tu ser, a tu paz, a tu mente, a tu fe. Sansón fue fuerte con los enemigos, pero débil con quien decía amarlo. Y es ahí donde muchos están cayendo, fuertes para orar, para servir, para luchar contra lo visible, pero frágiles cuando se trata de cerrar puertas a personas que solo entran para robar la paz. Dios hoy te da permiso de poner límites sin culpa, de guardar silencio cuando el alma está cansada, de tomar distancia sin odio, de protegerte sin perder el amor, porque no necesitas exponerte más para demostrar que tienes fe. No necesitas tolerar lo intolerable para probar que eres paciente. El mismo Jesús, lleno de compasión, también se apartaba de las multitudes, también corregía con firmeza, también conocía el corazón de quienes estaban a su alrededor y nunca permitió que el cariño fingido desviara su misión. Y si hasta hoy te has sentido confundido, culpable por pensar que tal vez el problema eras tú, hoy el Espíritu de Dios te aclara que hay batallas que no se vencen con más esfuerzo humano, sino con revelación espiritual. Y esa revelación empieza cuando reconoces que hay personas a las que amas, pero que no puedes dejar que sigan teniendo influencia sobre tu paz, sobre tus decisiones, sobre tu destino, porque hay un llamado sobre tu vida, y ese llamado requiere espacio, claridad, equilibrio. No es orgullo, es obediencia, no es frialdad, es protección, no es rechazo, es alineación con la voluntad de Dios. Tú puedes seguir amando a esas personas desde lejos, puedes orar por ellas, bendecirlas, perdonarlas, pero no estás obligado a mantenerte en ambientes que apagan tu fe, que cortan tus alas, que intoxican tu esperanza. Y mientras el Espíritu Santo te va mostrando esas áreas, esos vínculos, esos rostros que han sido instrumentos de confusión en tu camino, no temas, porque Dios no solo te revela la raíz, también te da la fuerza para arrancarla. Y cuando lo haces, cuando te liberas, cuando te apartas con paz, es entonces cuando comienzas a ver florecer de nuevo todo lo que parecía seco en tu vida. Porque la ausencia de lo tóxico abre espacio para lo santo, y ese espacio Dios ya está preparando para ti. Y cuando el Espíritu Santo comienza a abrir nuestros ojos para ver lo que antes tolerábamos como normal, cuando ya no podemos ignorar las señales de relaciones que drenan nuestra alma, viene un momento crucial en la vida espiritual. El llamado de Dios a una separación santa, no un abandono impulsivo ni un acto de orgullo,
sino una respuesta obediente a la voz del cielo que nos dice suavemente, hasta aquí, porque hay caminos que no puedes seguir. Si quieres ver la plenitud de lo que he preparado para ti, hay personas que no pueden ir contigo a la próxima estación de tu vida porque su presencia ya no suma, ya no edifica, ya no honra mi propósito en ti. Y no es fácil aceptar eso, no es cómodo tomar esa decisión, pero es necesario para el que fue llamado a vivir, no en función de los hombres, sino en alineación con el cielo. La palabra nos dice claramente, no se unan en yugo desigual. 2 Corintios 6:14. Y muchas veces hemos limitado esta advertencia al ámbito matrimonial, pero el Espíritu nos revela que se aplica a todo tipo de vínculo que nos ate a un sistema emocional, espiritual o relacional que no camina con la misma fe, que no reconoce la misma verdad, que no busca la misma luz. Un yugo desigual no siempre se ve a simple vista. A veces se esconde detrás de viejas lealtades, de pactos familiares silenciosos, de promesas que hicimos sin saber que nos ataban más al pasado que al propósito de Dios. Y es ahí donde el Señor, con amor pero con firmeza, nos invita a caminar por senderos nuevos, aun si eso significa soltar la mano de alguien que nos ha acompañado por mucho tiempo. Abraham es el ejemplo vivo de este llamado, un hombre de fe, obediente, pero humano como nosotros. Y en Génesis 13 vemos cómo llega un momento en que su caminar con Lot comienza a generar conflicto, no por odio ni por enemistad, sino porque las bendiciones que ambos habían recibido ya no podían sostenerse en el mismo terreno. Los pastores de uno y otro comenzaron a chocar. Y eso no es casualidad. Eso es una señal espiritual de que lo que antes era compañía, ahora se está transformando en obstáculo. Y Abraham, en su sabiduría espiritual, entiende que no se trata de pelear, sino de separar caminos, no por amargura, sino por dirección divina, porque no todo aquel que empezó contigo fue llamado a llegar al final del trayecto contigo. Y esa es una de las lecciones más profundas que el Espíritu Santo quiere. Sembrar hoy en tu corazón. Hay relaciones que no terminan por traición, sino por revelación. Hay vínculos que se quiebran no por falta de amor, sino por exceso de obediencia a un llamado más alto. Porque la santidad no es aislamiento del mundo, pero sí es separación de todo lo que contamina la esencia de lo que Dios depositó en ti. Y si algo está turbando tu paz, si una relación está robando tu alegría, si una cercanía constante está nublando tu discernimiento, entonces ese no es el terreno donde Dios quiere que sigas caminando. Y necesitas la valentía de Abraham para decir con amor, tú por un lado, yo por otro, porque donde Dios me llama, no puedo ir arrastrando conflictos que no me pertenecen. Y esto no significa cortar los lazos con dureza ni vivir en enemistad. Significa entender que el Espíritu te está llamando a cuidar tu atmósfera espiritual, a proteger tu comunión con Dios, a rodearte de aquello que impulsa tu fe, no que la detiene. Y cuando decides obedecer este llamado a la separación santa, muchas veces lo harás sin aplausos, sin comprensión de los demás, sin explicaciones que cierren todos los círculos, pero lo harás con la certeza de que estás agradando al corazón del Padre. Y eso es más valioso que cualquier aprobación humana. No temas a la soledad del principio, porque Dios nunca llama a separarse sin tener un lugar mejor preparado, no mejores personas, pero sí un mejor ambiente para que tu fe crezca, para que tu propósito se manifieste, para que tu espíritu respire de nuevo. Y si en este momento estás sintiendo que ciertas personas ya no encajan más en la jornada que Dios te está mostrando, no reprimas esa percepción, porque esa incomodidad puede ser el susurro del Espíritu diciendo, levántate, ya es hora de seguir, ya es tiempo de caminar sin ese peso. Y quizás te preguntes, ¿pero cómo puedo alejarme de alguien que amo, de alguien que formó parte de mi historia? Y la respuesta no es sencilla, pero es clara. Con amor, con respeto, con firmeza y con oración, sin alimentar rencores, sin buscar justificarte, sin necesidad de que el otro lo entienda, porque el llamado de Dios
no necesita ser aprobado por los hombres para ser obedecido por los hijos. Y cuanto más maduro estás en la fe, más entiendes que hay despedidas que son actos de honra, que hay silencios que protegen tu alma, que hay distancias que preservan tu santidad. Lo que Dios está construyendo en ti en esta etapa de tu vida no puede estar condicionado por los caprichos emocionales de los demás. No puedes seguir cediendo tu paz a quien no valora tu proceso. No puedes permitir que la culpa sabotee tu crecimiento espiritual. No puedes seguir retrasando lo nuevo que Dios quiere hacer porque te da miedo perder a quien ya no camina contigo en el mismo espíritu, y si te duele, llora delante del Señor, pero no regreses por compasión humana al lugar donde perdiste tu voz, donde tu fe se debilitó, donde tu ánimo se apagó, porque lo que te espera al otro lado de la obediencia es infinitamente mayor que lo que dejas por el camino. Y si Abraham no hubiese soltado a Lot, nunca habría visto la extensión de la tierra prometida que Dios le mostraría justo después de separarse. Hay visiones que solo se reciben cuando obedeces en silencio, cuando te alejas con humildad, cuando decides caminar en la dirección del Espíritu, aunque eso te cueste relaciones antiguas, porque el llamado de Dios no es un camino de popularidad, es un camino de propósito, y ese propósito muchas veces requiere avanzar en soledad por un tiempo para luego ser rodeado de lo que realmente viene del cielo. Así que si hoy el Espíritu Santo te está mostrando que ha llegado la hora de soltar algunas manos, de cerrar algunos ciclos, de tomar distancia, de algunas voces, hazlo con paz, sabiendo que no es un retroceso, sino un paso de fe. No es frialdad, es madurez, no es abandono, es obediencia. Y cada vez que obedezcas al cielo, por más que te duela, el mismo Dios que te llamó será tu consuelo, tu guía y tu recompensa en el camino. Y cuando uno obedece el llamado de Dios a separarse con humildad y firmeza, no para herir, sino para proteger lo que el cielo está construyendo en el alma, entonces comienza un nuevo tipo de batalla que ya no se libra con palabras ni con argumentos, sino con silencios cargados de fe, con miradas que descansan en Dios, con oraciones que sustituyen discusiones y con una paz que se convierte en escudo frente a toda provocación emocional, porque la madurez espiritual no se muestra en cuanto sabemos hablar, sino en cuanto hemos aprendido a callar, cuando es el Espíritu Santo quien nos dice: quédate quieto, que esta batalla no se gana con explicaciones, sino con autoridad silenciosa. Hay una fuerza poderosa que Dios derrama sobre los que han sido heridos, pero no amargados, sobre los que ya no necesitan gritar para demostrar que están en la verdad, sobre los que han entendido que el verdadero poder no se impone, se sostiene en el secreto de la intimidad con Dios, y eso se vuelve evidente cuando ya no sientes la necesidad de defenderte ante cada ataque, de justificarte ante cada acusación, de corregir a todo el que malinterpreta tu caminar, porque sabes que tu juez es Dios y tu respaldo es su presencia. Y ahí, en esa quietud interna, se desata una guerra espiritual que desconcierta a quienes estaban acostumbrados a manipularte con palabras, a presionarte con emociones, a dominarte con expectativas. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, aquel que tenía todo el poder para hablar y deshacer toda mentira con una sola palabra, se quedó en silencio ante Pilato, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que su silencio tenía más poder que cualquier argumento humano. Y ese silencio no era pasividad, era guerra, era estrategia divina, era confianza absoluta en que su Padre estaba al control. Y esa misma unción reposa hoy sobre ti cuando eliges no responder al veneno con más veneno, cuando decides no seguir alimentando ciclos de conflicto con palabras vacías, cuando te retiras a orar en vez de atacar, cuando guardas tu boca para que Dios hable por ti. La madurez entre los 55 y 75 años no se mide por lo que logras corregir en los demás, sino por lo que permites que el Espíritu transforme en ti, porque hay batallas que no necesitan confrontación directa, sino presencia de Dios. Hay momentos en que la intercesión vale más que 1000 argumentos. Y tú que has vivido tanto, que has enfrentado dolores profundos,
Sabes que discutir solo agota, pero orar te fortalece, que insistir con palabras no cambia el corazón de nadie. Pero un clamor silencioso puede mover el cielo y transformar el ambiente. Y es ahí donde comienza una nueva forma de guerra, no con fuerza humana, sino con resistencia espiritual. Porque hay gente que solo entiende el control, la manipulación, la presión. Y cuando te ven en paz, cuando no respondes como antes, cuando ya no les das el poder de alterar tu ánimo, se sienten desconcertados, confundidos, incluso molestos, porque tu silencio habla más fuerte que tus palabras, porque la serenidad del que descansa en Dios es más poderosa que la violencia del que solo sabe imponer su voluntad. No se trata de guardar silencio por temor o resignación, sino por convicción, porque sabes que hay momentos en que hablar es bajar al nivel de quien no está dispuesto a escuchar, que dar explicaciones es regalar tu paz a quien ya decidió no entenderte, que seguir insistiendo es perder energía que deberías estar invirtiendo en lo que Dios sí te llamó a construir. Y cuando decides quedarte quieto, no es que estés evadiendo, es que estás confiando, estás cediendo el control al único que puede hacer justicia sin destruir, corregir sin herir, alinear sin condenar. Y es por eso que hoy el Señor te llama a un nuevo nivel de respuesta, una respuesta que no depende de lo que los otros dicen o hacen, sino de lo que tú has cultivado en secreto. Con Él, una postura que no necesita escenario, ni audiencia, una paz que no depende de que el otro cambie, sino de que tú hayas decidido no volver a perder tu centro por causa de palabras vacías. Porque hay un poder tremendo en el creyente que ha aprendido a quedarse en silencio, no por miedo, sino por discernimiento, no por debilidad, sino por dominio propio, no por pasividad, sino por estrategia espiritual. Y es ahí donde comienza a operar el cielo, cuando tú te apartas del ruido, cuando dejas de responder como antes, cuando ya no entras en la discusión repetida, cuando eliges el altar en vez del conflicto, el clamor en vez del reproche, la presencia de Dios en vez de la venganza emocional, y poco a poco los ambientes comienzan a cambiar, no porque tú hayas impuesto algo, sino porque llevas una autoridad que viene de lo alto, y esa autoridad no se grita, se percibe, se manifiesta, se respira. No te sientas menos por no haber dicho todo lo que querías. No te castigues por guardar silencio cuando querías hablar, si lo hiciste guiado por el Espíritu, si elegiste la paz por encima del impulso, si decidiste retirarte para proteger tu fe. Entonces ese silencio es oración, es escudo, es espada invisible que corta las mentiras del enemigo sin que tengas que levantar la voz. Y si hoy estás enfrentando personas que no entienden tu cambio, que se burlan de tu nueva postura, que intentan provocarte para que vuelvas al patrón antiguo, mantente firme, porque el silencio del justo habla más que el grito del necio, y el que guarda su alma también guarda su destino. Jesús, en su silencio ante Pilato, no perdió autoridad, la afirmó, no fue derrotado, fue exaltado, porque su quietud era la señal de su dominio eterno, y tú que estás en Él, que lo sigues, que lo amas, también tienes acceso a esa misma postura, esa misma paz, esa misma fortaleza que confunde al enemigo y glorifica al Padre. No necesitas responder a todo, no necesitas justificar cada decisión, no necesitas convencer a quienes ya han cerrado su corazón, necesitas habitar en el lugar secreto del Altísimo y dejar que tu vida, tu ejemplo, tu serenidad, sean la evidencia de que Dios está contigo. Y mientras otros gastan su energía en batallas humanas, tú levantas tus manos en adoración, tú llenas tu casa con oración, tú caminas con dignidad, tú te alejas de lo que contamina sin odiar, tú perdonas sin permitir que el veneno entre de nuevo, tú eliges el altar en vez del argumento, tú sabes que no hay mayor guerra ganada que aquella en la que mantuviste tu paz intacta, porque lo que te protege no es el volumen de tu voz, sino la convicción de tu corazón alineado con el cielo. Así es como el Espíritu Santo te está entrenando para los nuevos desafíos que vendrán, no desde la confrontación carnal,
sino desde la autoridad silenciosa de quien ha sido refinado por el fuego de las experiencias, de quien ha sido limpiado por el amor de Dios, de quien ha aprendido a quedarse callado, no porque no tenga que decir, sino porque decidió que solo hablará cuando sea el Espíritu quien ponga palabras en su boca y tiempos en su corazón. Y cuando aprendes a mantenerte en pie sin levantar la voz, cuando eliges la calma como arma, cuando respondes con firmeza espiritual sin necesidad de explicarte, entonces el Espíritu te lleva a una dimensión aún más profunda, donde ya no se trata solo de resistir la influencia externa, sino de afirmar tu verdadera identidad en Cristo, porque lo que el enemigo más teme no es a un creyente que ora mucho pero duda de quién es, ni a uno que habla con elocuencia, pero depende de la aprobación ajena. Lo que el infierno más teme es a un hijo o hija de Dios, que ha descubierto su posición en el reino, que ha entendido que fue elegido antes de nacer, que su valor no fluctúa con las estaciones ni con las opiniones, que su esencia fue sellada por el Padre desde la eternidad. Las personas tóxicas, las influencias destructivas, las palabras que hieren, solo encuentran lugar donde hay inseguridad, donde hay grietas no sanadas, donde aún se busca agradar para ser aceptado, pero cuando esa necesidad se rompe, cuando comprendes que ya has sido aceptado por el cielo, que ya fuiste visto, amado, escogido antes de que alguien te diera una mirada o una palabra de validación, todo cambia, todo se alinea, todo cobra sentido, y ahí comienza una nueva etapa en tu caminar. No una etapa donde todo será fácil, pero sí una etapa donde ya no vivirás atado al juicio de los demás, ni al miedo de no encajar. Efesios 1:4-5 dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y eso no es poesía espiritual, eso es fundamento de identidad. Eso quiere decir que antes de que el rechazo entrara, ya el amor de Dios te había cubierto, que antes de que te etiquetaran con críticas o silencios, ya el cielo había escrito tu nombre con propósito, que no eres un error con suerte, sino una elección divina con destino. Y eso desarma cualquier argumento del enemigo, porque ya no estás buscando aprobación, estás viviendo desde la aceptación eterna del Padre. Y cuando hablo de identidad, no hablo de lo que haces, ni de lo que lograste, ni de cómo te ven los demás. Hablo de lo que eres en lo profundo, de lo que Dios ve cuando te mira, de lo que el Espíritu afirma cuando callas las voces de afuera, porque muchos han pasado la vida tratando de probar su valor, luchando para que los vean, para que los escuchen, para que los consideren. Pero el cielo no funciona con méritos humanos, el cielo funciona por gracia, y por gracia fuiste llamado, separado, lavado, sellado y enviado, y no hay palabra tóxica, no hay relación destructiva, no hay historia pasada que pueda borrar lo que el Padre ha dicho de ti. David fue uno de esos hombres que entendió su identidad antes de tener reconocimiento, antes de que lo ungieran públicamente. Ya él había sido visto por Dios en el campo, cuidando ovejas, peleando contra osos y leones, y cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, no fue la aprobación de sus hermanos lo que le dio fuerza. De hecho, ellos lo despreciaron, lo subestimaron, lo acusaron de tener un corazón altivo, pero David no se detuvo a debatir con ellos, porque un corazón afirmado en Dios no se desgasta, tratando de convencer a quienes no tienen revelación de su llamado, y tampoco fue la armadura de Saúl lo que le dio seguridad, porque cuando intentó usarla, se dio cuenta de que no le correspondía, de que no estaba diseñada para él, y prefirió avanzar con lo que conocía, con lo que Dios le había enseñado en lo secreto, con su onda, con su fe, con su memoria de victorias pasadas que no necesitaban aplausos para ser reales. Y ahí está la clave. Muchos están tratando de ponerse armaduras que no les pertenecen, de vivir roles que otros esperan, de caminar con una apariencia que no refleja lo que Dios realmente puso en su interior. Y por eso viven frustrados, agotados, con el alma desgastada, porque están intentando encajar en moldes humanos en vez de vivir desde la originalidad divina. El enemigo sabe
que una persona que no conoce su identidad será fácil de manipular, de hacer sentir culpable, de controlar a través del miedo o de la adulación, pero también sabe que cuando alguien se levanta sabiendo que es hijo, que es coheredero, que es templo del Espíritu, que es embajador del reino, ya no puede ser reducido por la crítica ni inflado por la alabanza humana. Ya no vive según los cambios externos, vive desde una convicción interna que no se mueve con el viento. Y quizás, por mucho tiempo, has vivido dudando de ti mismo, cuestionando si realmente tienes valor, si tu historia aún tiene propósito, si tu edad no te ha dejado fuera del plan de Dios, pero hoy el cielo te recuerda que fuiste escogido antes del tiempo, que nada de lo que viviste fue desperdicio, que cada cicatriz tiene un mensaje, que cada paso te ha traído hasta aquí para afirmar en ti lo que siempre estuvo en el corazón del Padre. Que no importa cuántas voces intentaron callarte, hay una voz que te llamó por tu nombre, y esa voz es la única que tiene autoridad sobre tu destino. Ya no es tiempo de vivir bajo el efecto de palabras ajenas, es tiempo de vivir bajo el poder de la palabra eterna. Ya no es tiempo de esperar, ser aceptado por quienes nunca valoraron lo que Dios depositó en ti. Es tiempo de caminar sabiendo que el cielo te respalda, que no necesitas demostrar nada, que solo necesitas permanecer firme en quien eres, y desde ahí, desde esa certeza, enfrentar los desafíos que vengan con una fe que no depende del ambiente, sino de la raíz profunda en la verdad. Dios no te llamó para que vivas dependiendo de la aprobación de los hombres, te llamó para que reflejes su gloria. Y eso empieza cuando te ves como Él te ve, cuando dejas de pedir permiso para brillar, cuando entiendes que no tienes que minimizarte para que otros se sientan cómodos, cuando decides que tu paz vale más, que tu popularidad, que tu integridad vale más que tu imagen, que tu comunión con Dios vale más que la aceptación social. Y si hoy estás despertando a esta verdad, si sientes que algo dentro de ti se sacude, porque el Espíritu está afirmando lo que siempre estuvo escrito en lo profundo de tu ser, entonces camina con libertad, habla con autoridad, actúa con seguridad, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes quién te llamó, porque conoces la voz del que te formó, del que te rescató, del que nunca dejó de creer en ti, incluso cuando tú mismo te habías rendido. Ese es el tipo de identidad que el enemigo teme, no una identidad arrogante, sino una identidad sólida, una identidad que no se negocia, que no se adapta a lo tóxico, que no se diluye para encajar, sino que permanece firme porque sabe que fue establecida por aquel que no cambia. Y desde esa verdad, desde esa revelación, todo lo demás pierde fuerza, porque ya no vives para agradar al mundo, vives para glorificar al que te amó primero y nunca dejará de amarte. Y cuando el alma finalmente comienza a caminar firme en su identidad en Cristo, cuando ya no depende de la voz de los demás, ni se adapta a lo que no viene de Dios, entonces el Espíritu Santo toca una de las áreas más profundas y delicadas del corazón, el perdón, porque no se puede avanzar con ligereza si se arrastran pesos antiguos. No se puede disfrutar del propósito si dentro aún viven ecos de heridas no sanadas. Y aunque ya hayas tomado distancia, aunque ya hayas puesto límites, aunque ya hayas afirmado tu identidad, aún queda una llave poderosa que abre la verdadera libertad interior. El perdón que no busca reconciliar comportamientos tóxicos ni justificar lo que fue destructivo, sino que se convierte en el acto sagrado de soltar lo que una vez te amarró por dentro sin que nadie lo notara. Muchos, especialmente entre los 55 y 75 años, llevan en lo profundo del alma una memoria viva de palabras no dichas, de dolores no tratados, de traiciones silenciosas, de desprecios que se guardaron por décadas como si ignorarlos fuera suficiente para curarlos. Pero el Espíritu de Dios no ignora lo que te sigue pesando en lo secreto y te dice hoy, ese perdón que tanto te cuesta liberar no es para el otro, es para ti, para tu descanso, para tu sanidad, para que tu alma respire de nuevo sin cargar el veneno del pasado, porque cada herida no tratada se convierte en una puerta abierta para que el enemigo susurre mentiras
que te impidan ver el presente con esperanza. Y perdonar no significa permitir que vuelvan a ocupar el mismo lugar en tu vida. No significa abrir las puertas del alma a quienes nunca supieron cuidarla. No significa callar para que todo parezca bien. Significa mirar al cielo y decir: Señor, ya no voy a llevar esto más. No quiero que esta herida siga siendo parte de quien soy. Quiero cerrar esta puerta con gracia, con tu fuerza, con tu dirección, porque mi corazón no fue diseñado para acumular rencor, sino para reflejar tu misericordia. José lo entendió. Aquel joven despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo, traicionado por su propia sangre, podría haber vivido amargado. Podría haber usado su poder en Egipto para vengarse. Podría haber cerrado su corazón y endurecerse. Pero eligió perdonar, no desde la emoción, sino desde la convicción de que su historia no estaba en manos de hombres, sino en las manos del Dios que transforma todo para bien. Y cuando finalmente se encuentra con sus hermanos, no busca venganza, sino que declara con una paz que solo el cielo puede dar: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Ese tipo de perdón no nace de un corazón débil, sino de uno que ha sido fortalecido por el Espíritu, de alguien que entiende que no necesita justicia humana cuando ya ha recibido justicia divina, de alguien que ha soltado la necesidad de ser entendido, de ser reparado, de ser vindicado, porque encontró su refugio en Dios y ya no depende de la actitud del otro para vivir en paz. Pero lo que muchos no notan es que José, aún perdonando, no volvió al pasado, no regresó a vivir con sus hermanos, no reconstruyó las relaciones como si nada hubiera pasado, no ignoró el proceso, porque perdonar tampoco es negar los límites que Dios establece para proteger el alma. Perdonar es liberar el corazón sin entregarlo de nuevo a quien lo hirió, es cerrar la herida sin quitar la muralla. Espiritual que el Espíritu te ayudó a levantar, es mirar con compasión, pero con sabiduría, es bendecir sin permitir el regreso de lo que fue tóxico. Y eso es lo que muchos aún no han entendido, que hay personas a las que amas en Cristo, por las que oras, a quienes perdonas, pero que no pueden volver a tener el mismo acceso a tu vida, no por falta de amor, sino por obediencia al propósito, porque hay relaciones que fueron útiles en un tiempo, pero que hoy serían un retroceso, un riesgo emocional, una puerta abierta al viejo yo que ya fue crucificado con Cristo. Perdonar no es debilidad, es la mayor señal de fortaleza interior, porque se necesita más valor para liberar que para retener, más coraje para soltar que para seguir exigiendo justicia, más madurez para decir, ya no me debes nada, que para seguir esperando una disculpa que quizás nunca llegue, porque cuando entiendes que el perdón no se trata del otro, sino de tu caminar con Dios, de tu libertad emocional, de tu sanidad profunda, entonces eliges perdonar no por lo que hicieron, sino por lo que tú has decidido ser en Cristo. Y ese perdón sana sin revivir lo que fue, restaura sin repetir lo que te hirió, honra sin exponerte de nuevo, porque el perdón que viene del cielo es completo, es real, pero también es sabio. Y no todos los que son perdonados pueden volver a ocupar el lugar que tenían, no porque no los ames, sino porque ahora amas más la paz que el drama, ahora valoras más la voz de Dios que la cercanía emocional. Ahora has crecido, has madurado, has aprendido a proteger lo que Él depositó en ti. Y si en este momento el Espíritu Santo te está trayendo nombres, rostros, historias que aún no has soltado, no temas, porque Él no te expone para condenarte, te revela para liberarte, para que sepas que no es tarde, que no importa cuántos años pasaron, aún puedes entregar esa carga, aún puedes escribir ese perdón en tu corazón, aún puedes declarar, Señor, lo dejo en tus manos, yo ya no cargo esto, yo ya no vivo atado a esta herida, yo elijo ser libre, yo elijo tu paz por encima de mi dolor. Y tal vez nunca obtengas la reparación que esperabas, tal vez nunca digan lo que quisiste oír, pero cuando tú sueltas eso delante del Señor, algo se rompe en el mundo espiritual, algo se abre en lo profundo de tu alma, una nueva estación comienza, una etapa donde ya no vives mirando hacia atrás,
sino avanzando con pasos firmes hacia lo nuevo, donde ya no te defines por lo que te hicieron, sino por lo que Dios está haciendo en ti ahora. Porque el perdón verdadero no solo libera el alma, también redirecciona la vida, abre caminos, rompe ciclos, da inicio a temporadas donde la paz ya no depende de lo que te hagan, sino de lo que tú decidiste soltar delante de Dios. Y desde ese lugar de madurez y obediencia, el Espíritu te conducirá hacia relaciones sanas, hacia nuevas conquistas, hacia espacios donde el amor no hiere, donde la palabra edifica, donde el alma respira, porque ya no estás atado al ayer, estás siendo guiado por aquel que hace nuevas todas las cosas. Y cuando el perdón ha abierto la puerta a una nueva etapa, cuando el alma se libera de la amargura sin perder la memoria de lo que Dios le enseñó a través del dolor, llega el momento de aprender a proteger lo que se ha restaurado sin cerrar el corazón. Porque el mismo Espíritu que te enseña a soltar, también te instruye a edificar, no con muros de orgullo ni barreras de desconfianza, sino con límites santos que preservan lo que Dios ha sembrado en tu vida. Y ahí es donde muchos fallan, porque creen que amar es exponerse siempre, que perdonar es abrir de nuevo las puertas sin vigilancia, que caminar con Dios es estar disponible para todo y para todos. Pero no fue eso lo que hizo Nehemías cuando decidió levantar los muros de Jerusalén. Nehemías no reconstruyó las murallas, por miedo a los enemigos, sino por amor a lo sagrado, porque entendió que la ciudad donde habita la presencia de Dios no podía seguir expuesta, no podía seguir derrumbada, no podía estar abierta a cualquiera que viniera con intenciones oscuras disfrazadas de paz. Y tú también necesitas comprender que esta etapa de tu vida no es para ceder al miedo, sino para levantar murallas espirituales que protejan tu fe, tu paz, tu salud emocional, no para aislarte del mundo, sino para guardar tu interior, para evitar que las voces equivocadas entren otra vez, para conservar lo que el cielo ha comenzado a restaurar en ti. Construir esos muros no es rechazar a las personas, es priorizar la voz de Dios por encima de las exigencias de quienes no entienden tu proceso, es saber decir no sin culpa, es poner distancia sin resentimiento, es elegir con quién compartes tu tiempo, tu corazón, tus sueños, sin necesidad de justificar cada decisión. Porque cuando sabes que lo que llevas dentro es precioso, entonces dejas de dejarlo expuesto a cualquiera que no lo sepa valorar. Y no es fácil edificar mientras te critican, mientras se burlan, mientras intentan hacerte creer que estás exagerando. Pero Nehemías no se detuvo por las amenazas de los adversarios, ni por las palabras de los que querían confundirlo. Él se armó mientras trabajaba, él oraba mientras construía, él vigilaba sin dejar de avanzar. Y así también tú puedes mantener el corazón abierto a Dios, mientras levantas barreras espirituales que te guarden del desgaste emocional, de las palabras que hieren, de los ambientes que contaminan. No necesitas endurecerte para protegerte, necesitas discernimiento, necesitas la guía del Espíritu, necesitas recordar que tu paz no es negociable, que tu fe no está a la venta, que tu corazón no es terreno libre para que cualquiera entre y desordene lo que Dios está organizando desde adentro. Y ese equilibrio entre amor y firmeza es lo que marca a quienes han aprendido a construir sin perder la ternura, a proteger sin dejar de amar, a discernir sin dejar de orar por los demás. Y cuando has levantado tus muros espirituales sin endurecer el corazón, cuando aprendes a proteger lo sagrado sin perder la compasión, entonces comienzas a experimentar algo aún más profundo y glorioso: la intervención directa de Dios a tu favor, porque hay momentos en que ya no es tu voz la que necesita hablar, ni tu fuerza la que necesita pelear. Es el mismo Dios quien se levanta como defensor de tu alma, como escudo que rodea tu vida, como juez justo que ve en secreto lo que otros ignoran y actúa a tu favor en el momento perfecto, no según tus emociones, sino según su justicia que nunca falla. La palabra declara en Éxodo 14:14, el Señor peleará por vosotros.
y vosotros estaréis tranquilos. Y esa promesa no es poética, es práctica, es real, es viva, es el fundamento de quienes ya no discuten con las tinieblas, sino que reposan en la certeza de que el cielo no abandona a los justos. Y tal vez tú has estado rodeado por ambientes donde la falsedad se disfraza de cercanía, donde las críticas te han acompañado más que los abrazos sinceros, donde la toxicidad te ha desgastado al punto de sentir que estás solo. Pero el Señor te dice, tranquilo, yo vi lo que no dijeron, yo escuché lo que fingieron, yo sé lo que aguantaste, y por eso ahora yo mismo voy a pelear por ti. No fue la fuerza de Daniel lo que lo salvó de los leones, fue su confianza inquebrantable. No discutió con los que lo acusaron, no se defendió frente al rey, no hizo escándalo frente al decreto injusto. Simplemente oró como siempre lo había hecho. Se mantuvo firme en su comunión con Dios, se negó a abandonar lo que era eterno por miedo a lo que era momentáneo, y por esa fidelidad silenciosa, el cielo se movió, los ángeles descendieron, las bocas de los leones fueron cerradas y el corazón del rey fue impactado, porque cuando Dios defiende, nadie puede resistir su mano. Y así como defendió a Daniel, también te defenderá a ti. No necesitas vivir intentando probar que estás en lo correcto. No tienes que desgastarte buscando justicia de manos humanas. Cuando tu corazón está alineado con Dios, Él mismo se encarga de mostrar la verdad, de limpiar tu nombre, de exaltar lo que los hombres intentaron esconder, de darte honra donde otros solo sembraron vergüenza, porque la justicia del cielo no depende de influencias, ni de opiniones, ni de cargos. Depende de fidelidad, de entrega, de obediencia, de ese clamor que haces cuando nadie más te ve y solo el Padre conoce tu verdadera intención. Y mientras el mundo pelea con estrategias, tú peleas con paz. Mientras otros se desgastan con palabras, tú te fortaleces en la oración. Mientras algunos buscan venganza, tú eliges confiar, porque sabes que el Dios que ve lo profundo es el mismo que abre caminos en medio del mar, es el que te da reposo en medio del caos, es el que no permite que tus enemigos celebren tu caída, sino que transforma cada intento de destrucción en una plataforma de propósito, porque al justo Dios lo sostiene y lo vindica en el tiempo perfecto. Y cuando ya no te quedan fuerzas humanas, cuando las palabras no alcanzan para explicar lo que has vivido, cuando los años pesan pero el espíritu sigue encendido por dentro, es ahí donde el cielo te recuerda que todo lo que enfrentaste no vino para destruirte, sino para revelarte quién eres realmente, para formar en ti una fe que no se quiebra con el viento, una madurez que no depende del aplauso y una autoridad que nace del quebranto y del fuego que no te consumió. Porque si has pasado por el calor de relaciones difíciles, por el dolor de vínculos que lastimaron, por la injusticia de quienes te usaron o te rechazaron, no fue para hacerte más débil, fue para hacerte más fuerte, más sabio, más lleno de la presencia de aquel que camina contigo en medio de la prueba. Los 3 jóvenes hebreos no evitaron el horno de fuego, no fueron librados del momento difícil, pero algo glorioso ocurrió allí dentro. El fuego que debía consumirlos se convirtió en el escenario donde Dios se manifestó con poder. No salieron de la prueba como víctimas, salieron como testimonios vivos de que el fuego no quema al que camina con el Hijo de Dios. Y así también tú, que has pasado por pruebas silenciosas, por dolores que solo el cielo conoce, por lágrimas escondidas, vas a salir de todo eso con un brillo diferente, con un fuego que ya no te destruye, sino que te enciende por dentro para vivir con propósito renovado. No fue en vano cada lágrima, no fue desperdiciado cada silencio, no fueron inútiles los momentos en que preferiste la paz que Dios da por encima de la guerra que los hombres provocaban. Todo eso fue parte de un proceso divino que hoy te posiciona como alguien que no solo sobrevivió, sino que venció, no solo soportó, sino que maduró, no solo perdonó, sino que fue transformado, porque Dios no te salvó para que vivas herido, te salvó para que vivas en libertad,
para que respires paz, para que inspires a otros, para que te conviertas en una llama que ilumina sin quemar, que guía sin controlar, que abraza sin apagar la identidad de nadie. Y esta etapa de tu vida no es un cierre, es un nuevo comienzo, porque ahora entiendes cosas que antes no podías ver. Ahora reconoces que cada situación tóxica reveló algo que Dios quería sanar, que cada despedida dolorosa abrió espacio para una presencia mayor, que cada muro que levantaste no te aisló, sino que preservó la semilla de tu fe, y que cada decisión tomada en silencio, con amor y firmeza, fue honrada por el cielo, porque el Padre ve el corazón de los que deciden agradarle aun cuando nadie más lo comprende. Hoy el Señor te dice, no estás solo, nunca estuviste. Yo estuve en cada paso, en cada fuego, en cada noche silenciosa, y ahora te llamo a caminar. Con autoridad, con gracia, con un amor que no negocia la verdad, porque tú no fuiste llamado solo para resistir la toxicidad, fuiste escogido para vencer con dignidad, para brillar con libertad, para vivir sin cadenas, sin miedo, sin culpa, como hijo amado del Dios Altísimo. Que el Señor te bendiga y te dé fuerza, sabiduría y paz en esta nueva etapa, que su amor te cubra y su espíritu te guíe con poder, porque lo mejor que viene de parte de Dios aún está por comenzar en tu vida.